El orgullo engendra al tirano, el orgullo, cuando inútilmente ha llegado a acumular imprudencias y excesos remontándose sobre el más alto pináculo, se precipita en un abismo de males, del que no hay posibilidad de salir. Pero la orden de combate está a la calle los revolucionarios. De la dictadura a la democracia, un sistema conceptual para la liberación. Por Jane Sharp. La lucha no violenta es un desafío político. El desafío político se puede emplear con una variedad de propósitos que van, desde influir en opositores para que hagan cosas diferentes, crear condiciones para la solución pacífica de algún conflicto hasta desintegrar el régimen de los adversarios. La dinámica del desafío político es muy diferente a la de la violencia, a pesar de que ambas son herramientas de lucha, lo hacen por medios muy distintos y con distintas consecuencias, toda vez que los modos y los resultados de un conflicto violento son bien conocidos, pues sus armas solo producen intimidación, hieren, matan y destruyen. En cambio, la lucha no violenta es una técnica en sí misma mucho más variada al emplear, para sus fines, armas políticas, económicas, sociales y psicológicas aplicadas unas, por la población y otras, por las instituciones de la sociedad. Estas armas se han conocido por diferentes nombres: protestas, huelgas, desobediencia, no cooperación, boicot, descontento y poder popular. Para nadie es un secreto que un gobierno puede gobernar cuando, por medio de la sumisión, cooperación y obediencia tanto de la población como de las instituciones de la sociedad, de manera que reciben constante refuerzo de parte de las fuerzas de poder que necesitan. Es por ello que, el desafío político, a diferencia de la violencia, es el instrumento idóneo para negarle al régimen el acceso a sus fuentes de poder. La caída del muro de Berlín comenzó a 500 kilómetros de Berlín, en esta barraca de Danzig, Polonia, construida como almacén para torpedos. Por entonces el astillero se llamaba Lenin. En la zona se sigue soldando y martillando. Aquí se seccionan o amplían navíos. El aire huele a mar, óxido, hierro. Y en medio de todo, el centro europeo del partido Solidaridad, el corazón de la Polonia liberal. Sindical que encaró al Estado socialista. De la dictadura a la democracia, un sistema conceptual para la liberación. Por Jane Sharp. Una de mis mayores inquietudes durante muchos años ha sido cómo podría la gente evitar que una dictadura se estableciera y cómo destruirla. Esto se ha nutrido en parte por la convicción de que los seres humanos no deben ser ni dominados ni destruidos por semejantes regímenes. Esta creencia se ha fortalecido con lecturas sobre la importancia de la libertad humana y la naturaleza de las dictaduras. Desde Aristóteles hasta los analistas del totalitarismo y la historia de las dictaduras, especialmente en los sistemas nazi y comunista. A través de los años, he tenido la oportunidad de conocer personas que vivieron y padecieron bajo el régimen nazi, algunos inclusive que sobrevivieron los campos de concentración. Buenos días para todos los cubanos. Como vemos en el preámbulo de la dictadura a la democracia, los seres humanos nacemos libres, tenemos derecho a la libertad y no hay una razón por qué un gobierno nos pueda oprimir, por qué obedecer a una dictadura independientemente de la constitución que tenga o los reglamentos sociales del sistema de justicia interior de esa nación.
No tenemos por qué obedecer y vivir oprimidos. Un ser humano no le corresponde, por dignidad, por moral, por condición humana, vivir bajo la hegemonía de otro ser humano. Aquí comenzamos hoy para dar a conocer a la nación cubana que tiene todo el derecho de la desobediencia civil. En Noruega encontré algunos que habían trabajado en la resistencia al régimen fascista y que habían sobrevivido, y oí hablar de los que habían perecido. Hablé con judíos que se habían escapado de las garras de los nazis, y con personas que habían ayudado a estos a salvarse. Sobre el terror en los regímenes comunistas de los diversos países, Lenin fundó el Gulag, un acrónimo de Administración Principal de Campos de Trabajo Colectivo, la red de prisiones y campos de trabajo forzados en toda la Unión Soviética, pero fue Stalin quien los empleó para sus fines más horribles y al menos semi-efectivos. Los campos, como las cárceles de todo el mundo, se utilizaron para albergar a delincuentes. El objetivo principal del Gulag, sin embargo, era ganar el control de la población a través del miedo, encarcelando y ejecutando a indeseables, críticos del comunismo y cualquiera que desafiara a Stalin. Más de 3.7 millones de ciudadanos soviéticos fueron obligados a ingresar a los campos, muchos en las zonas más remotas y áridas del país entre 1931 y 1953. Casi 800.000 de ellos fueron ejecutados. En su apogeo, la red Gulag incluía cientos de campos de trabajo que albergaban entre 2.000 y 10.000 personas cada uno. Las condiciones en el Gulag eran brutales. Se podía exigir a los presos que trabajaran hasta 14 horas al día, a menudo en condiciones climáticas extremas. Muchos fallecieron de hambre, enfermedad o agotamiento. Otros simplemente fueron ejecutados. Los presos en los campos de Gulag se vieron obligados a trabajar en proyectos industriales, mineros y de construcción a gran escala. Los equipos de trabajadores de Gulag trabajaron en varios esfuerzos soviéticos masivos, incluido el canal Moscú-Volga, el canal Mar Blanco-Báltico y la carretera Colima. Aproximadamente desde 1929 hasta 1932, en nombre de promover el comunismo y fortalecer su control sobre el Estado, Stalin se apoderó de la tierra y las propiedades de millones de familias campesinas y las obligó a abandonar sus propiedades. He sabido más por libros que por contactos personales. El terror en estos sistemas me ha parecido más agudo, ya que estos regímenes se impusieron en nombre de liberación de la opresión y de la explotación. En décadas más recientes, la realidad acerca de las dictaduras de hoy se me ha hecho más patente por la visita de personas que vienen de países gobernados por dictaduras, tales como Panamá, Polonia, Chile, el Tíbet o Birmania. De los tibetanos que pelearon contra la agresión del régimen comunista chino, de los rusos que en agosto de 1991 le cerraron el paso al golpe de estado de línea dura, o de los trabajadores tailandeses que con prácticas no violentas impidieron el retorno del régimen militar, he ido adquiriendo puntos de vista perturbadores sobre la pérfida naturaleza de las dictaduras. Mi sentimiento de tribulación y ultraje frente a la bestialidad impuesta, así como mi admiración ante el sereno heroísmo de hombres y mujeres increíblemente valientes, a veces se fortaleció cuando visité lugares donde el peligro aún era muy grande y, a pesar de ello, el valor de la gente se empeñaba en desafiarlo. Esto ocurría en el Panamá de Noriega, en Vilnius, Lituania, bajo la continua represión soviética, en Beijing, en la plaza de Tiananmen, tanto durante la manifestación festiva por la libertad como cuando los transportes del primer contingente armado entraron en la noche fatal, y en los cuarteles de la oposición democrática, en Mannerplau, en la Birmania liberada. En ocasiones visité el lugar de los caídos, tales como la torre de televisión y el cementerio de Vilnius, el parque público en Riga, donde la población había sido ametrallada, el centro de Ferrara, al norte de Italia, donde los fascistas pararon en fila a los de la resistencia y los fusilaron, y hasta un sencillo cementerio en Mannerplau, repleto de cadáveres de los que habían muerto aún demasiado jóvenes.
Es triste advertir cómo cada dictadura deja tras de sí una larga secuela de muerte y destrucción. De estas experiencias y consideraciones me fue creciendo una esperanza muy firme de que sí podía impedirse el establecimiento de las dictaduras, que se podía llevar a cabo una lucha victoriosa contra ellas sin provocar una carnicería masiva, que sí se podían destruir las dictaduras y evitar que surgieran otras nuevas de sus propias cenizas. El último adiós es el desenlace de un violento fin de semana en Birmania, en el que las fuerzas de seguridad dispararon fuego real contra los manifestantes. Esta mujer musulmana recibió un balazo en la cabeza mientras cruzaba la calle. Los 3 dedos levantados, símbolo del movimiento de protesta, cubren su ataúd. Pese a la represión, la desobediencia civil regresó a las calles el lunes. Las fuerzas de seguridad usaron gases lacrimógenos en Rangún y otras ciudades, también balas de goma. Pero los manifestantes no se dejan amedrentar y se mantienen firmes. Estoy en primera línea porque no quiero que mi hijo crezca en esta era de barbarie. También por nuestros héroes, muertos ayer en las protestas. Bueno, en este preámbulo hemos podido escuchar cómo se han destruido dictaduras más fuertes, más agresivas, más sanguinarias que la dictadura que ha implantado Fidel Castro y su revolución y su Partido Comunista en Cuba. ¿Qué pasa entonces con nosotros los cubanos, los de dentro y los de fuera, que nos hemos dejado gobernar por una dictadura durante 63 años? ¿Qué pasa? Vamos a ir estudiando las distintas causas que nos ha llevado a soportar todo esto. Como va a conocerse a través de todas las conferencias o el taller, la principal causa es que obedecemos. Eso lo van a ir descubriendo a medida que nos vamos adentrando en este tema. El desconocimiento de esto, de estas estrategias, formas, reglas, nos lleva también al desconocimiento de cómo actuar para desintegrar la dictadura. No esta, cualquier dictadura que exista en el mundo. Ahí se han puesto ejemplos y durante todo el curso se irá concretando más los ejemplos. Yo voy a tratar de mezclarlo con imágenes de esos lugares para que sea un poco más animado, pero para que también se tenga constancia de lo que ha sucedido. ¿Qué pasa con nosotros los cubanos? ¿Acaso no somos capaces también de desintegrar una dictadura? Nuestro valor moral, nuestra dignidad, nuestra convicción, nuestro amor a la libertad es diferente a esos estados que han logrado desintegrar la dictadura con que han pretendido gobernarlo. ¿Qué nos falta? Organización, estrategia, convicción. Vamos a centrarnos y a alcanzarla, porque no somos menos que esos países. Somos seres semejantes. Tenemos un cerebro para pensar, 2 ojos para ver, una nariz para olfatear, una boca para hablar, oídos para escuchar. Es que no pensamos por nosotros mismos. Es que le hemos entregado nuestro cerebro a la dictadura. Nos hemos sometido a la voluntad del Estado, de un partido, de un hombre, de un tirano. ¿Qué está pasando? Cada uno somos seres individuales. Aquí vamos a continuar con estas lecciones. He tratado de pensar minuciosamente acerca de los métodos más efectivos para desintegrarlas con éxito y con el menor costo posible en vidas y sufrimientos. Para ello he repasado mis estudios de muchos años sobre las dictaduras, los movimientos de resistencia, las revoluciones, el pensamiento político,
los sistemas de gobierno y, especialmente, sobre la auténtica lucha no violenta. El resultado de todo eso es esta publicación. Estoy seguro que dista mucho de ser perfecta, pero quizás ofrece alguna orientación que apoye tanto el pensamiento como la planificación tendientes a producir movimientos de liberación que resulten más poderosos y eficaces de lo que sería de haber sido otro el caso. Tanto por necesidad como por opción libre, este ensayo enfoca el problema genérico de cómo destruir una dictadura y cómo impedir el surgimiento de una nueva. No puedo realizar un análisis detallado y dar una recomendación precisa en cuanto a un país determinado. Sin embargo, espero que este análisis genérico sea útil a los pueblos que, desafortunadamente, todavía en demasiados lugares, tienen que enfrentarse con las realidades de un régimen dictatorial. Aquí estudiaremos, como bien se está diciendo, no solo cómo destruir una dictadura, sino cómo impedir que otra de las ruinas de esa dictadura surja y se concrete en el poder. Bueno, de esto ya tomamos, este es el primer audio, ya tomamos lo esencial. Como bien explica, tenemos que adaptar estos métodos a nuestras circunstancias. En ningún lugar de este trabajo asumo que el desafío contra los dictadores será una empresa fácil y poco costosa. Todas las formas de lucha tienen sus complicaciones y costos. El combate contra los dictadores, por supuesto, causará bajas. Sin embargo, espero que este análisis estimulará a los líderes de la resistencia a considerar estrategias que puedan incrementar su poder efectivo y al mismo tiempo reducir el nivel relativo de bajas. Tampoco se interprete este análisis como que cuando se acabe con una dictadura específica, todos los demás problemas habrán desaparecido. La caída de un régimen no trae por consecuencia una utopía, más bien abre el camino a un trabajo ingente y a esfuerzos denodados a fin de construir unas relaciones políticas, económicas y sociales más justas y erradicar otras formas de injusticia y opresión. Es mi esperanza que este breve examen de cómo puede desintegrarse una dictadura sea útil en cualquier lugar donde la gente vive dominada y desea ser libre. Compactar una resistencia, un desafío de todos contra el poder dictatorial. Es muy importante tener una estrategia, una organización y una compatibilidad que desgraciadamente en Cuba no se ha logrado. Dentro de Cuba la sociedad civil no ha logrado tener esa compatibilidad entre asuntos de liderazgo, de protagonismo, de fraudes y toda esta vorágine de perversidades. No se ha logrado la compatibilidad. Solamente tenemos un enemigo común, la dictadura. Sin embargo, en muchas ocasiones no somos capaces de doblegar nuestro ego para someternos al objetivo común. Desde luego, siempre, aún en democracia, hay divergencias. Pero esas grietas de las divergencias no pueden convertirse en abismos como se han convertido en muchas ocasiones.